Bien, pues después de la entrevista empezamos la tertulia. Les presento a los contertulios de hoy. A mi derecha, don Roberto Castro es pedagogo y en la actualidad es director de Relaciones Institucionales y Parlamentarias. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Encantado. ¿Cómo llevamos el tema de la nieve? La nieve va bien, va bien. Muy bien, pues bienvenido nuevamente. A mi izquierda, don Remigio González Serantes, es empresario. ¿Qué tal? Buenas noches, don Remigio. Buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. En la esquina de la mesa, a mi derecha, doña María Trigo, es abogada, vicepresidenta del Foro de la Familia en Santiago. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Y a mi izquierda, en la esquina de la mesa, doña Amelia González. Es periodista, en la actualidad es concejala del Grupo Municipal en Santiago. ¿Qué tal, doña Amelia? Hola, buenas noches. Y bienvenida. Le pregunté a usted nada más por la nieve. Bueno, a todos la nieve, bueno, la vamos pasando, ¿no? De momento que no la hemos visto, ¿no? Pues, Yo le di a la línea ahora. pues Frío suficiente, empezamos pero con nieve la no. tertulia, comentando un poco lo que fue la actualidad de la semana. Mucha tensión en el Parlamento de Galicia por la ley de acompañamiento a los presupuestos, una ley que no es muy del gusto de los grupos de la oposición. Consideran que es una ley, dicen, de trampa y fraude porque permite modificar determinadas leyes sin pasar por los trámites ordinarios. Dicen que parece que el Partido Popular quiere volver a las viejas mañas, ya que esta ley era utilizada ya en tiempos de los gobiernos de Fraga. Yo quería preguntar aquí a la mesa, empezando por don Roberto, que es el que más experiencia parlamentaria tiene, ¿por qué esta ley es tan controvertida? Si realmente fue creada ¿no? por el Grupo Socialista en el año 1994 y que además la utilizan 9 comunidades autónomas. ¿Por qué se utiliza ahora esta ley y por qué debe utilizarse? Y el Estado también. El Estado, Elena, sí. Y el Estado también. Es decir, yo no acabo de entender por qué se argumenta en esos términos por parte de la oposición parlamentaria en Santiago. Porque, vamos a ver, es una ley, es un proyecto de ley como cualquier otro que llega a la Cámara, que es susceptible de ser enmendado por los grupos parlamentarios, que es susceptible de someterse a un debate por parte de esos grupos y, en su caso, votado. Democráticamente ya veremos el resultado que tiene. Es decir, se supone, hay que suponerlo, que va a salir adelante porque tiene el apoyo del grupo mayoritario, pero en todo caso el debate está garantizado. Además, yo creo que esto es una ley, se le llama de acompañamiento popularmente, y que lleva el título realmente de medidas fiscales y administrativas. Fiscales y administrativas. Y está amparada por sentencias del Tribunal Constitucional, porque alguien ha reclamado en su día también, de manera parecida a lo que hace el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. De hecho, en el Estado, ese mismo grupo parlamentario que apoya al gobierno a nivel de Estado es partidario de esa misma ley a nivel del Estado. Entonces, yo creo que es una incongruencia entre una cosa y otra. Pero en todo caso, y por avanzar ya y terminar mi primera intervención. Pero es cierto que no pasa por la asesoría jurídica, por ejemplo, por el Consejo Económico y Social. Es absolutamente falso. Es falso. Yo, que soy el responsable de transmitir al Parlamento los documentos que llegan del Gobierno, tengo que decir que he remitido los documentos que se han solicitado y, en todo caso, son documentos que amparan perfectamente esa ley. Y si ellos dicen que fue en la época de Fraga, también en aquella época se aplicaba. El hecho que ellos no lo hayan, cuando hablo de ellos, hablo de Bloc y PSOE, el hecho y la circunstancia de que ellos, el bipartito, no lo aplicarán es su problema, en todo caso. Pero yo creo que es una norma legal que es necesaria, sobre todo cuando se está buscando eficacia y eficiencia de las normas presupuestarias, y sobre todo cuando se pretende que el presupuesto vaya un poquito más allá de cada año, es decir, cuando hay anualidades en obras y actuaciones más de un año. Por lo tanto, yo creo que garantiza, en contra de lo que ellos dicen, garantiza la legalidad del proceso orzamentario, el proceso presupuestario, y evidentemente a nadie se le niega el debate, a ningún grupo se le niega que pueda presentar sus enmiendas, a ningún grupo se le niega que pueda participar en ese debate. Por lo tanto, serán ellos los que tienen que convencer con sus argumentos y decir, pues, qué mala es, que deben ustedes votarla en contra, evidentemente. ¿Qué se cuenta por aquí? Pues evidentemente refrendar lo que está diciendo Roberto y además apuntar que
si no estoy equivocada, porque yo no estoy trabajando en el Parlamento, pero son las noticias que tengo, que fue precisamente la asesoría jurídica de la Xunta la que dijo esto hay que presentarlo a través de una ley de acompañamiento. Precisamente por eso, porque se escapa en el tiempo de lo que es el presupuesto ordinario de la Xunta, hay que mantener esas medidas y lo lógico para ello es presentarlas precisamente a través de esa ley de acompañamiento. Y vuelvo a insistir también en lo que decía don Roberto. La crearon los socialistas en el año 1994, ahora no pueden decir que es inconstitucional, que se va... No, si fueron ellos mismos los que la crearon, o sea, que no sea que viene tanto jaleo. Es una burla al Parlamento y consecuentemente a los gallegos, ¿no? Una burla, Amelia, una burla sería si por vía de una modificación presupuestaria no conocida, no tan conocida, se introdujeran novedades que a lo mejor algún diputado, entre comillas, despistado no conoce, pero si es un proyecto de ley que se publica en el boletín correspondiente, que se le da en su plazo para presentar enmiendas, que se prorrogan esas enmiendas porque los piden el propio grupos parlamentarios, que se debate. No tengo yo por qué, ¿cómo es posible que se diga en base a qué argumento se defiende eso? Yo creo que es, en fin, es una forma de tratar de desgastar al gobierno que está en este momento asumiendo las responsabilidades de dirigir el país y por lo tanto yo creo que, hombre, cuando hay unos argumentos de peso podemos entenderlos, compartidos o no, pero en este caso, lo dice usted muy bien, además de ser inventado, entre comillas, por ellos y puestos en práctica por un montón de comunidades y por el Estado, pues, ¿por qué aquí no? Y yo creo que la burla es precisamente la de ellos hacia el resto de los gallegos cuando se monta el circo que se ha montado en el Parlamento. Yo creo que eso no tiene, vamos, no hay por dónde cogerlo y lo que decía Roberto. Si hay argumentos, si tienen argumentos para ir en contra de esa ley, que los presenten, que los digan, que digan por qué están en contra de lo que recoge la ley de acompañamiento. Y luego, ¿qué opinan los gallegos de esas opiniones que puedan tener en la oposición? O sea, esto es más que hacer oposición, ¿no, don Remigio? Claro que es mucho más que hacer oposición, pero es que además lo presentan mal. Porque claro, la ley de acompañamiento se puede estar en contra de ella porque puede crear una cierta inseguridad jurídica al ciudadano. Porque se tocan algunos temas o algunos artículos de otras leyes que no tienen que ver con los presupuestos. Hablamos, por ejemplo, de una modificación que se hiciera del subsidio de desempleo. Bueno, pues esa se sale de la ley laboral correspondiente. Y si está, pero tiene que estar en esa ley, tiene que decir que se puede modificar a través de una ley de acompañamiento. Entonces queda una inseguridad jurídica. El ciudadano, cuando acude a esa ley, no conoce esta norma, ni la va a conocer porque no se lee todas las leyes y no sabe que ha sido modificada por una ley de acompañamiento. Entonces, hasta ahí, y la doctrina jurídica me parece que va por ese lado, de que es constitucional, no puede acusarse de inconstitucional, es una ley ordinaria, pero que plantea problemas de ese tipo de inseguridad ciudadana y de caos jurídico al mismo tiempo, porque hay que buscar en muchos sitios todo lo que está tocado que no está en la ley correspondiente. Vamos a ver, yo quería poner encima de la mesa otra cuestión, ¿no? Y es que, efectivamente, la ley de acompañamiento es una ley que está prevista, que constitucionalmente es defendible, por lo tanto, en ese sentido yo creo que no reviste ningún tipo de problema. El caos legislativo hoy en día, si solo viniese por la ley de acompañamiento, podríamos estar todos contentos. El caos legislativo que tenemos es mucho más y supera a las leyes de acompañamiento. Pero yo voy más allá como ciudadana. ¿Qué dice la ley de acompañamiento para que realmente los partidos de la oposición vayan en contra sin entrar en el fondo del asunto? A mí me da igual que cuestiones que plantea la Xunta de Galicia o que plantea el Parlamento, plantea el Gobierno, vayan a través de una ley de acompañamiento o vayan a través de otro tipo de norma. A mí lo que me interesa como ciudadana es el contenido de esa norma. Y si el contenido de esa norma, según tengo entendido, recoge deducciones para las familias que acogen a un menor,
recoge deducciones en el tramo autonómico del IRPF, o ampliación a todos los hombres mayores de 35 años de la deducción por autoempleo, o deducción para la adquisición de acciones a empresas gallegas que coticen en bolsa, si eso es lo que recoge la ley de acompañamiento, a mí me vale. Realmente, en el Parlamento, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Controlar al Gobierno por un tipo de norma que recoge una serie de conceptos, o hay que controlar al Gobierno por el contenido de la norma en sí? Hombre, yo pediría al Parlamento que controlase al Gobierno por el contenido. Y si este es el contenido, y si después va a haber un debate entre todos los partidos políticos que forman parte del Parlamento, fenomenal. Si este es el contenido, estamos de acuerdo con la ley de acompañamiento. Es una norma, como ya hemos puesto todos de acuerdo encima de la mesa y estamos todos de acuerdo, que es una fórmula jurídica aceptable. Ahora veamos el contenido y debatamos sobre eso. ¿Por qué no debaten estos partidos políticos sobre el contenido? Porque a lo mejor realmente no tienen nada que debatir. Bien, pues hay uno de los puntos también importantes, que es la creación de la Agencia Tributaria Gallega. No estamos tan preocupados en estos momentos por los dineros que se van, que se vienen, que no tenemos, que dejamos de tener, que se evaden. Pues la Agencia Tributaria Gallega va a facilitar el control fiscal de los ciudadanos. Yo creo que a eso es que no se le puede. Y sin coste. La modificación también de la ley del suelo, que es otra cosa, hay que legalizar varios polígonos que además, están... los partidos de la oposición no dicen que tenemos que tener más autogobierno. Pues esta es una figura que fortalece el autogobierno. No necesitamos de la Agencia Tributaria de Madrid, sino que tenemos una agencia similar aquí que nos puede acercar a esa administración y facilitar las cosas. Es lo que decía María perfectamente. En la medida en que acerquemos la realidad, los problemas de cada día a los ciudadanos y les aportemos soluciones, estaremos avanzando. Ahora, si realmente nos quedamos solo en la crítica y el desgaste político, muy bien debe andar el país cuando nos tenemos que preocupar solo de estas cosillas. Pero bueno, pues un segundo, crítica por crítica, porque normalmente los sindicatos no están, en la mayor parte de las veces, de acuerdo con muchas cosas que se legislan, organizan o que se pactan a través del gobierno, ¿no? En este caso, y creo que también una remodelación o una reforma de las medidas sobre función pública pactadas con los sindicatos. Están pactadas con los sindicatos. Claro. Y ahora viene la oposición y dice que no valen. Ahora yo le pediría al Parlamento en este momento de crisis que gastase sus esfuerzos en debatir sobre contenidos y no sobre formas que además están más que superadas, ¿no? Sí, sobre todo tenemos que pedirles a los políticos mucho sentido común, aparte de otras cosas, ¿no? Bien, pues vamos con otro tema, aunque no nos vamos del Parlamento. Seguimos en el Parlamento, precisamente con las palabras de Pachi Vázquez, que dieron tanto que hablar, que tantos titulares hubo a propósito de esto y que tanto malestar causaron en los médicos gallegos. Dijo que acusó al gobierno de que estaba incentivando a los médicos por dar una especie de altas express y que los pacientes no se sometieran a las pruebas complementarias. Bueno, hubo un rifirrafe bastante importante entre el parlamentario popular y presidente de la Comisión de Sanidad, Miguel Santalices, y el propio Pachi Vázquez. Santalices le recriminó encabezar una manifestación, la del pasado domingo, día 21, una manifestación a favor de la sanidad pública contra la sanidad privada, cuando realmente él se ha beneficiado siempre de la sanidad privada y en la actualidad tiene su clínica privada. Bien, sobre este rifirrafe. Yo creo que es una auténtica barbaridad, si se me permite. Porque los médicos sí es cierto que están enfadadísimos, están además preocupados. Preocupación además que toca directamente al ciudadano. Claro, es que vamos a ver, no se puede decir sensatamente y estando con la cabeza sobre los hombros que ningún profesional, y menos los sanitarios, renuncian a su obligación de preocuparse por la salud de los pacientes, que es eso lo que se ha dicho, ¿no? Usted me da de alta a estos ciudadanos se supone, para que no hagan, que ahorren dinero en las pruebas y además que los eliminen de la lista de espera, claro, porque ese es en el fondo es el caballo de batalla de siempre, ¿no? Y yo creo que ningún profesional de la sanidad y por supuesto de otras profesiones renuncia a su
a sus obligaciones por nada de eso, y menos por un plato de lentejas, unos cuantos euros. Que son unos cuantos euros. Encima, si le decía, a ver, es que me arreglan la vida, pues al menos, no ese es el caso, pero, Sí, claro. pero encima me das 30 euros y entonces yo ya elimino de la lista de espera cada tarde que voy por allí a 100 personas o a 80 personas. Oiga, mire usted, vamos a ver. Yo creo que le llamamos Pachi, pues, en fin, es un apelativo cariñoso, le llaman así en su familia. Don Manuel Vázquez, el líder... Pero es que Pachi Vázquez en la sí, prensa... Sí, ya lo sé, pero claro. bueno, en fin, ¿qué me va a costar contar usted a mí que he sido compañero suyo de bachillerato? Pero, a ver, don Manuel Vázquez ahí se ha pasado de frenada, ¿no? Yo creo que en el ánimo de desgastar al presidente de la Xunta, pues dice lo que se le ocurra, es un kamikaze. Y yo creo que hay que ser un poco más serios. Pero a ver, ¿cómo sale cuando esto realmente, es que no ha aportado ningún dato que pueda sostener esa teoría. Es decir, si me dijera, es que mire usted, en el hospital de no sé dónde, tiene usted aquí, aunque no diga nombres... Hospital del Norte, el dice de Burela. Mire, tiene usted aquí una lista de médicos y que nombres y apellidos que hacen esto. Bueno, podemos entender que pueda ser cierto, pero soltar así la especie al aire y a ver qué pasa es muy propio del señor Vázquez. Sí, pero él muy dice propio. que viene de... Sí, lo conocemos, Bueno, cuando amenaza con pero los mire usted, papiñas pero mire usted, antes de eso, y aquí hay profesionales de la información, usted una de ellas y Amelia también, primero se contrasta y se estudia y se analiza y se investiga, y una vez que tenemos contraste suficiente de la noticia, la ponemos sobre la mesa, con todas las consecuencias. Pero antes de eso, oiga, hay que ser un poco más prudente porque estamos dando la sensación de una cierta alarma a los ciudadanos. Claro, claro. Y yo creo que eso no puede ser. Pero se le pasó a Vázquez con el presidente de la Xunta, le pasó a Santelices con Vázquez, y me ha pasado a mí el otro día que fue a contestar una pregunta al Parlamento también, cuando salió el tema del organismo Quero Temais, que es un centro de información que tiene profesionales cualificados, educadores sociales, psicólogos, etcétera, y la señora del PSOE me decía que ponía muy en duda su profesionalidad. Otra más. Y yo, pero ¿cómo usted puede...? Yo, desde luego, no los conozco a ninguno de ellos, pero por principio respete profundamente su trabajo, como si fuera abogado, como si fuera fontanero, me da exactamente igual. De principio yo respeto su trabajo. Bueno. Y es lo que hay que hacer con los médicos también, ¿no? Claro, Digo pues yo. la cosa no queda ahí porque Pachi Vázquez pues, ha salido en los medios de comunicación diciendo, pues aumentando la cosa, diciendo que bueno, va a pedir una comisión de investigación, que además que hay un montón de médicos del Hospital del Norte, del Burela, Lugo, que bueno, pues que se han quejado de esto y por ahí viene el tema. Don Remigio. Bueno, habla que algo siempre queda, el daño está Calumnia hecho. que algo queda, ¿no? Claro, el daño está hecho. Y es muy fácil, todas esas cosas es muy fácil sacarlas a la luz, porque cualquiera está dispuesto a creerlas. Cualquiera. Cualquier ciudadano está dispuesto a creer todo lo mal que se hable de la sanidad. Y de los médicos en particular también. Porque consideran todo siempre casi un abuso. Tenemos un complejo de que llegar al médico es que te traten muy bien, que te traigan el palmitas y que tú dices es que me duele aquí y que el médico te diga que estás muy malo. Claro. A mí, de todas maneras, lo que más me sorprende de toda esta polémica es que llevamos ya unos cuantos días con la polémica encima de la mesa. Es que es muy grave el tema, Y hasta ahora yo no he oído a ningún médico que haya levantado la mano y haya dicho, a mí me han pagado 30 euros por semejante cuestión. No, ninguno, claro. Pero vamos a ver. Porque además hablamos sí, de 30 euros. Doña Amelia. Es que lo que planteaba Magdalena sería razonable si lo dijera al principio. Es decir, tengo sospechas de que puede pasar algo raro aquí, sin anunciar demasiado. ¿Por qué no investigamos? Porque yo tengo documentos, y en privado se los enseño a usted, que me llevan a pensar que puede haber algo raro. Investiguemos, pero no al revés. Después de decir lo que dijo, ahora vamos a inventarnos una comisión, a ver si por fin hemos... A ver si me dan la razón alguien aquí. Es lo que dice María, ya llevamos unos cuantos días con el Pero tema miren, en la prensa, pero hemos oído a Pachi Vázquez, hemos oído evidentemente a Miguel Santalices, hemos oído a los presidentes de los colegios médicos que han dicho que qué barbaridad es esa, pero no hemos visto ni al primer médico, aunque fuera de manera anónima, es decir, pues un médico reconoce que le están pagando, es que de momento no hemos visto nada de eso, y lo que
Yo de lo único que he oído estos días es algo que es completamente lo contrario, es decir, lo único que he oído de la sanidad gallega es que se están potenciando otras cosas, como es hacerle la vida más fácil a los ciudadanos y como es intentar que en esa primera visita al especialista ya se vayan realizando las pruebas en lugar de tener que venir, venga usted mañana para hacer no sé cuánto, venga usted al de... Eso es lo que lo que he escuchado, ¿eh? Eso es lo que en realidad se está haciendo. Lo otro, como dicen también, o falar non ten cancela. Bueno, no, lo que tenemos que decir desde aquí a los ciudadanos es que realmente que estén tranquilos, que todo eso pues no tiene ningún sentido y que realmente al que le hagan falta pruebas, desde luego sí que se las van a hacer, pues como siempre. Y yo que estoy convencido de que si hubiera algún ciudadano que sospechara que con él se trataba así, yo creo que lo denunciaría, ¿no? Es decir, si yo tengo la sospecha de que me encuentro mal y que me mandan para casa deliberadamente para sacarme de la lista de espera y no hacerme las pruebas, yo no voy a decir, como profano, si necesito una placa de rayos X o necesito una resonancia magnética. Don Roberto, el ciudadano no lo sabe. Si lo mandan para casa y le dicen, le recetan algo, Magdalena, ¿qué tal? si yo estoy enfermo... Yo sé que no lo hacen. Los médicos realmente no lo hacen, porque además están en su juramento hipocrático. Pero también los enfermos dirían, oiga, ¿cómo me trata usted a mí? Que me manda para casa y no me ha hecho ni me ha mirado la cara. No, pero está pasando lo contrario. Bueno. Los Claro, enfermos lo sé, que dicen, por eso. Llegué a las 8 de la mañana y todavía estoy aquí, que no terminaron de hacerme las pruebas. Claro. O sea, eso es lo que se escucha al estar en las consultas y todo eso. Yo creo que es un poco... No, el contrario. Acabo de llegar al médico y ya me echó fuera. Si vas a una consulta, hoy hay muchas consultas en las que el médico ya te parece demasiado tiempo el que echa con cada paciente que metes dentro. Bueno, yo desde luego me parece que hacer oposición es una cosa y luego este tipo de cosas es otra, sobre todo cuando llegas al ciudadano. Otra cosa que quería decir es la siguiente. Efectivamente hubo insultos, uno de los parlamentarios le llamó sinvergüenza a Miguel Santaliz, es que lo pidió que retirara, y Pilar Rojo dijo que esto no figuraría en el diario de sesiones, aunque no lo retirara. Es una lucha que tengo desde siempre, porque hay que eliminar del diario de sesiones cuando pues hay insultos o lo que haya. Es de alguna manera... o sea, yo creo que las actas deben ser fieles y a mí me gustaría que cuando dentro de 100 años, 200 años, se investigue cómo era el Parlamento de Galicia en los años tal, pues que el periodista que está investigando la historia que os diga, mira, pues aquí se llamaba... Claro, es que en el momento en que la presidencia dice, en la presidencia, sea quien sea, retira una expresión, no sabes qué expresión fue, es cierto. Ahora, hay un cierto código, entendido por todo el mundo, de que una expresión malsonante o ofensiva no debe pronunciarse, porque yo creo que hay argumentos, la palabra, a través de la palabra, hay argumentos para defender determinadas posiciones sin necesidad de eso. Bien distinto es la corrección de estilo, que a veces yo siempre estuve en contra de eso y comparto con usted ese planteamiento. Si lo llamo sinvergüenza... Es decir, si yo tengo una forma de expresarme, a ver por qué después yo le llamo siempre la Escuela de Traductores de Toledo, que es ese organillo en el que te homogeneizan y todo el mundo habla igual. Todo el mundo habla igual, cuando cada uno tiene su forma de expresarse. Entonces, ¿por qué me van a mí a corregir una expresión o una...? Me acuerdo de una diputada del Bloque Nacionalista Galego, doña Pilar García Negro, que armó una vez un escándalo, con mucha razón, porque los traductores le cambiaron una expresión que ella había utilizado, dentro del vocabulario del idioma, no se había inventado nada. Yo creo que es lo correcto, que hay que mantener ese estilo de cada uno. Ahora, lo otro, lo de las ofensas, lo de los insultos, sería una película que nos retratara perfectamente cómo es cada quien, pero... No deberían existir en el Parlamento, nadie debería insultar, pero si un parlamentario emplea el insulto, el mal ya está hecho, porque no va a figurar en el diario de sesiones. Yo quiero que esté ahí para cuando se investigue, se haga un estudio de qué vocabulario se empleaba en el Parlamento de Galicia en tal época. Claro que sí. queda grabado en la tele y en la radio. Bueno, esperemos que sí, por eso, no sé, es como revestir la cosa de esto sí, pero, o sea, pasó, pero no pasó, que no conste, ¿no? Como darle un formalismo quizá que no hubo, ¿no? ¿Perdón? Sí. Darle un formalismo que no hubo. Claro. Entonces es un poco no plasmar la verdad. Le advierto que en mis 20 años de diputado yo tengo todas las órdenes del día anotadas por mí y todos esos insultos y todas esas expresiones las tengo anotadas en cada uno de
de los papeles del diario. Bueno, ya diremos a los futuros historiadores. Hará un libro. Algún día, investigadores algún día que tenga libro. tiempo escribiré, porque hay cosas muy simpáticas que se dicen allí, efectivamente, sí. Y que se podrán, además, comprobar en las hemerotecas. Bueno, vamos entonces con otra noticia de actualidad. Nos vamos ya del Parlamento y nos vamos a la Moncloa. Zapatero se reunió, como ya todos saben a estas alturas, con 37 de los grandes empresarios de España, incluidos, pues, claro está, banqueros. Alguien se pregunta y se responde y se comenta que Alberto Núñez Feijóo no estaría mal que se reuniera también con empresarios de Galicia para poner en marcha algo parecido a lo de Zapatero, aunque realmente aquí no hay que hacer así ningún plan, digamos, ¿no? No, para empezar, yo oía esta mañana, me parece que fue ayer, a la ministra Salgado decir que no tienen plan B, solo hay un A. Y como falle el A, vamos a ver qué pasa. Y no se está cometiendo. O sea, mire, yo creo que el presidente Feijóo se ha reunido con los empresarios y se reúne con los sindicatos y non ese formalismo, pero algo sonado, digamos, pero non el formalismo que hace Zapatero. sábado, que, por cierto, hemos visto una viñeta muy simpática estos días en la que dice, se reunieron allí todos los sabios de la economía y tal, la lástima es que luego se fueron otra vez. Si se hubieran quedado a lo mejor, en vez de estar el señor Zapatero por allí, en fin, haciendo lo que hace, ¿no? Despistándonos un poco cada día más, ¿no? Porque es lo cierto que la situación es complicada, difícil, pero seguimos adoleciendo del mismo problema inicial. No hemos reconocido el problema. Y como antes hablamos de médicos, yo no me curo si no reconozco que estoy enfermo, porque no voy al médico. Claro. Y por lo tanto, y el señor Zapatero es lo que ha hecho desde el principio. Estamos en la Champions League, esto es una maravilla. Recuerda cuando lo comentamos, claro, esto, ¿eh? Pero claro, mientras tanto, otros países estaban tomando ya sus medidas. Y nosotros hemos perdido el tiempo en esas disquisiciones. Ha tenido que ir al logopeda y al psicólogo para poder pronunciar la palabra crisis. Le ha costado mucho al señor Zapatero, muchos meses, sí, años ya. Entonces, claro, y entonces ahora viene y llama a estos y a ver qué hacemos. Bueno, no está mal, pero no es suficiente, ¿eh? Porque la responsabilidad es suya, ¿eh? Han dicho que ya algunos empresarios han dicho que ya desde el lunes, ¿no? Ponerse las pilas y empezar con las medidas, pero bueno, parece ser que... ¿Qué medidas? Claro. A las que se ha comprometido, pero parece que dice Almunia que alguna más, ¿no? Es una buena pregunta esa. ¿Qué medidas? Claro, vamos a ver si... medidas? Yo me he quedado con una frase, para mí ha sido rotunda y lapidaria, que he leído, no sé si al día siguiente o a los 2 días, al día siguiente creo que fue, de esa reunión. Los empresarios le dijeron al presidente, gobierne de una vez. Sí, claro, esa fue la frase. Sí. Entonces, está aquí ¿te para reúnes gobernar con 2, con 35 o con todos los empresarios de España? Si lo que te dicen es gobierne usted de una vez... Es que es lo correcto. No, pero es que no lo estás haciendo. Es que no lo estás haciendo. Es que no lo estás haciendo. Y para eso ese se es el problema. con los empresarios, pero si se lo está diciendo la sociedad española desde hace 2 años. Es que yo no he votado a ese presidente, no le he votado, no le he dado mi apoyo, pero es el presidente de mi país. Y a mí me gustaría que ese presidente de mi país, un día, a las 9:30 de la noche, a las 9 de la noche, saliera en una televisión conocida y vista por la mayor parte de los ciudadanos y que nos explicara cuál es el problema y qué soluciones ve él para ese problema. Que lo dijera expresamente y que pidiera el apoyo y la ayuda de los ciudadanos, que estamos soportando y sacrificándonos todos, unos más y unos menos, pero todos estamos soportando una situación muy difícil, y que nos dijera, primero, un diagnóstico de la situación, cómo está el país, y después, qué medidas tengo, y que pidiera apoyo para ponerlas en marcha. Y si hay alguna más a mayor de las suyas y alguien las pueda aportar, pues bienvenida sea, ¿no? Eso sería lo ideal en un país razonablemente moderno y avanzado, progresista, como dicen ellos, en el que efectivamente el presidente pide ayuda a los ¿Creen ciudadanos. que hablaron demasiado, no sé, de las formas? Porque vamos a ver, una de las cosas que se han dicho es que no había que ser tan catastrofistas y que no había que crear incertidumbre en la sociedad, sino que había que tener optimismo, ¿no? Bueno, mira, para mí esta reunión fue un fracaso total por parte de Zapatero. En primer lugar porque la reunión estaba, es lo que creo yo, estaba enfocada a que todos esos señores que se reunieron ahí se hicieran cargo de la deuda, claro, para que nos costara menos, en vez de hacerse cargo el exterior de la deuda de España, pues se hacen cargo estos señores aquí y cuesta menos. Pero claro, en primer lugar, ¿cómo se hacen cargo de la deuda? ¿Cómo compran deuda española si no tienen pasta? Se la acabamos de dar con un esfuerzo para que limpiaran sus cuentas y ahora van a comprar deuda.
Imposible. ¿Y qué les parece a ustedes? Porque también esta reunión creó también malestar entre los autónomos porque no convocó a ninguno de sus representantes, cuando realmente todos sabemos que los autónomos constituyen el 80% del tejido empresarial. ¿Quién crea empleo o quién está perdiendo empleo? Ese es el mayor problema. No son las grandes firmas, sino los pequeños y medianos. Y autónomos. Al Corte Inglés le va fenomenal. Que si hay confianza y si hay una disposición favorable, son los primeros que se arriesgan. Los primeros, los pequeños y los medianos. Y aquel crea pues un aprendiz que no sé qué. Y son los que están cerrando. Y son los que están cerrando. Todos los días. ¿Cómo no van a cerrar ante esta situación? ¿Cómo no van a cerrar? Hombre, yo creo que el presidente no se puede reunir con todos. Está claro que no puede haber una reunión en donde haya una representación total y absoluta de todos los sectores de la sociedad. Pero yo no sé hasta qué punto, y desde mi punto de vista, que no tengo mucho conocimiento del tema, pero no sé hasta qué punto esto es tan necesario, sino más bien que por parte del presidente o por parte del gobierno de la nación se asuma claramente una situación, se sepa realmente cuál es la situación, porque ni siquiera Almunia tiene claro que efectivamente estén todos los datos encima de la mesa, con lo cual aclare realmente la situación política, aclare la situación económica y ponga en marcha y en funcionamiento pues aquellos mecanismos que puedan contrarrestar en algo la crisis que estamos teniendo en este momento. Bueno, no sé si efectivamente la reunión con estos empresarios, que además se decía un poco en plan anécdota, ¿no?, que Zapatero había perdido ahí la paridad de la que tanto habla, que solo estaban 2 mujeres empresarias, ¿no? Pero realmente eso era imprescindible, es necesario para salir adelante, o es simplemente una cortina de humo, volver a salir en los periódicos, Zapatero reunido con no sé cuántos empresarios, como si eso ya fuese a ser la solución. Eso no es la solución. La solución es que se ponga a trabajar de una vez con la ministra de Economía, que sea capaz de reconocer que efectivamente hay que adoptar otra serie de medidas y que tenga la valentía de ponerlas en marcha y ponerlas en funcionamiento. Y mientras eso no se haga, seguiremos igual y seguiremos en la cola, ahí a la vista, de si efectivamente Irlanda o Grecia o los demás países... Hacemos un enlace con la siguiente noticia que tenía para comentar, que precisamente, bueno, pues algunos expertos, voy a poner expertos entre comillas, pues opinan que es impensable, no se contempla un rescate, ¿no?, de España al estilo de Grecia o Irlanda. Sin embargo, pues un buen número de expertos también, cada vez más, también entre comillas lo de expertos, pues colocan a nuestro país efectivamente pues en el punto de mira, sobre todo si no se hacen esos deberes a los que se comprometió Zapatero. Y quizá alguno más, y ahí sí me remito un poco a las palabras de Almunia, que Almunia decía que seguramente algo más que está fuera de programa en este momento. Es que hoy hemos leído por ahí que Europa rebaja a la mitad el crecimiento previsto de España, a la mitad. Y con mucho más paro. Y claro, evidentemente, si esas noticias son las que están circulando, pues hombre, lo de los empresarios no deja de ser una fotografía o una distracción, porque miren, si se dan ustedes cuenta, ya llevamos una temporadilla en que el gobierno de España, sin saber dónde se encuentre y hacia dónde va, que es lo grave, nos está distrayendo. ¿Ustedes no se dan cuenta hace no tantos días que a ver qué pasa con los apellidos? Sí. Si primero el del padre o el primero de la madre. Oiga, pero ¿usted cree que en una crisis como esta, ese es lo que le preocupa a los ciudadanos? El orden de los apellidos. Y si no es eso, es otra cosa. Y si no, la otra. Y esta no es una ocurrencia más de Zapatero, el de la foto, que no está de más. Si además de eso tiene otras medidas verdaderamente importantes. Si realmente lo que quiere es implicarlos, me parece muy bien. Pero lo preguntaba Amelia antes con muy buen criterio. ¿Qué medidas? ¿Cuáles? Sabemos qué medidas son. ¿Qué pretende hacer Zapatero y su gobierno? ¿Sí? Aquellas famosas 2 tardes en las que aprendió economía, ya ven, son suficientes, pero ya no sé si aquello... La reducción del gasto, pues bueno, tiene que ser, claro, el tema de las pensiones... Sí, pero fíjese usted, Magdalena, es cierto que ha habido reajustes y de bajas, pero no nos ha dicho para qué. Ya. Y a los ciudadanos, cuando se les pide sacrificio, tienes que decirles para qué es ese sacrificio. El buen gobernante es aquel que explica a los administrados para qué hace usted ese esfuerzo. Y a lo mejor no solo no lo entiende y le comprende, sino que es capaz de hacer un poquito más, que es lo que nos dice Europa, que hay que hacer más todavía. Bueno, en esta reunión de empresarios hubo alguno que propuso incluso que hubiera la fusión de varias autonomías, ¿no?
y a lo mejor Eso y a lo mejor de ayuntamientos. Es el posible. viejo sueño de algunos, ¿no? La desaparición de las diputaciones y bueno, y de las autonomías, el sueño de muchos, Porque yo ayuntamientos también. Sí, y bueno, de la fusión de ayuntamientos. No, pero de ayuntamientos es normal, debe ser además. Bueno. Hay que no puede haber en cómo se concibe tantos ayuntamientos en Ourense. 94 ayuntamientos 22, en una provincia. Bueno, pues vamos 92. con... Son muchos. ¿Cuántos hay total? Es una barbaridad. Vamos. 315. 315 total. Sí, en Bien. Ourense tenemos 92. 92, eso es una barbaridad. Vamos entonces con eso otro tema. Hay que cambiarlo. No, pero de esto sobre la Venga. que le puede pasar a España. Lo del Pues rescate, dice. sí, pues bueno, hay muchas cosas ahí aún ahora. Las fusiones de las cajas, que va a quedar un montón de gente en la calle. Que, un por cierto, montón de tenemos locales Caja Nueva vacíos. Gallega desde ayer, ¿no? Sí, Sí. pero un montón de locales vacíos. ¿Qué se hace con todo eso? ¿Es que eso va a solucionarse con lo de las pensiones y con el 5% de los funcionarios? Eso, Mire, ¿quién se lo cree? lo que parece evidente es que un rescate en un país pequeño, entre comillas, y respetuosamente planteado así, de Irlanda o de Grecia, que no, pero España rescatarla va a significar muchos miles de millones de dólares o de euros. Claro, ¿Qué es por lo eso- que se pregunta? Y no sé dónde. ¿No? Que por eso dónde- Y Angela Merkel ha dicho, ya no estoy dispuesta a rescatar Claro, más. es que Ya hemos llegado hasta Ya, pero aquí. ya no se están viendo como un... Pero ya sabe que a Angela Como Merkel un también le llama la problema. atención. El otro día le llamó la atención, le tiró un poco de las orejas el presidente del Banco de Austria, ¿no? Cuando decía que estaba en peligro el euro y tal. Ya. Y él dijo, la rectificó y dijo que no, que el euro no, que lo que está en peligro son determinados países, ¿no? Bueno, vamos con el tema de Cáritas, que Cáritas está, desde luego, nunca pensaron los trabajadores y voluntarios de Cáritas pues que iban a llegar a esta situación. Están absolutamente desbordados en toda España. En concreto, en Santiago, pues se ha triplicado, han tenido que triplicar la ayuda pues por todas estas personas que acuden, que son las mismas de antes y aparte este perfil nuevo que ya se ha acuñado el término de nuevos pobres, personas que han tenido su trabajo hasta hace poco, que tienen pues algunos un niño, dos niños y que tienen que ir a hacer uso de los comedores asistenciales y también de buscar ayuda para pagar los gastos generales mensuales, luz, agua, etcétera, etcétera. Pues según los datos que tengo son escalofriantes. Hoy hablaba con responsables de Cáritas Diocesana, que voy a recordar que acoge o recoge a las Cáritas a los comités interparroquiales de Cáritas de Pontevedra, Vilagarcía, Santiago y Carballo, y de Coruña también. Y me decían, en el año 2008 se atendieron a 25.000 personas, entre todos ellos, a 25.000 personas. En 2009 eran más de 50.000. Y a estas alturas del año 2010 atendemos ya a más de 60.000 personas. Más de 60.000 personas. El 32% hombres, 68% mujeres, son más de 10.000 inmigrantes. Y todo ello en labores desde comedores ambulantes, atienden a personas sin hogar, a los alcohólicos y personas afectados de VIH, a niños pequeños, a todos los que lo precisan. Yo en este punto me gustaría desde luego hacer la reflexión de qué sería de nosotros si no hubiera instituciones como esta, qué sería en este caso de nuestro país si no hubiera instituciones como esta prestando esa ayuda a toda la gente a la que se le está prestando ahora. ¿Qué sería de nosotros? Es cierto, y yo quería proponer algo, porque hay en varias parroquias que se han gastado las colectas que todavía no han recibido. Entonces yo propondría, si han tenido que triplicar el gasto, pues los que colaboramos con la Iglesia, los que vamos a misa y demás y damos en la bandejita, etcétera, etcétera, oye, pues también que, yo no sé si triplicar, pero por lo menos duplicar para ir un poco al son de lo que se necesita, ¿no? Pues no estaría de más que lo hiciéramos, porque en definitiva Cáritas vive de la ayuda del ciudadano, aparte de otras. Yo creo que es muy importante, primero, que estos datos que doña Amelia maneja se conozcan. Y que seguro que se lo conocen, evidentemente. Los he recogido de la prensa estos días, estaban Pero hay que hacer, publicándolos. Yo creo que es muy importante que Salieron varios delegados de Cáritas, además, que la ciudadanía en general conozca esto, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos que Cáritas es una institución que funciona muy bien y que está haciendo lo ha hecho siempre una gran labor. Algunas veces denostada por los de siempre, también hay que decirlo claramente, pero en realidad muy bien hecha. Y además de conocer esto,
de saber la situación, porque todo viene enlazado a lo que estábamos diciendo hace un momento, toda la crisis, todos los problemas derivados de una mala gestión económica, de una falta de confianza, que yo creo que la clave de todo esto está en la falta de confianza de los empresarios, de los emprendedores, en las posibilidades del país, y por lo tanto el que tiene los dineros los guarda y espera a ver qué pasa, o los invierte en otras partes. Bueno, pero todo esto, don Roberto, y lo hemos hablado en alguna ocasión, ha venido por la crisis de valores. Evidentemente. Esta crisis financiera económica viene dado por la corrupción, claro, por la avaricia, por la especulación, por ir todos al robo y el pillaje, por no importarnos nada, por el dios mamón, que es al que adoramos ahora, el dios dinero, que si no tienes dinero, riqueza, no eres nadie. Y además, que es el discurso que le damos a los jóvenes, que tienen que ser así. Y a todo esto le añades la falta de confianza, y también lo incluiría, es decir, pero ¿cómo vamos a creer en un gobierno que hace 2 años nos decía que no pasaba nada, que no nos preocupáramos, que aquí esto era jauja, y que nos ha llevado hasta donde estamos ahora? Antipatriotas, sí, encima eso, estamos donde estamos, y les cuesta. Yo creo que cada vez que tienen que reconocer que algo va mal, les está costando en el alma. Entonces, esa falta de confianza yo creo que es también la que tienen en general los ciudadanos. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero yo creo que el ciudadano está armándose de una indignación moderada y rumiada, y la va a proyectar cuando le llamen a consultas para opinar a través de su voto. Ya verá usted cómo ahí es donde va a salir la proyección de la ciudadanía indignada por este tipo de cosas. A propósito de lo que comentábamos antes del gasto que está teniendo Cáritas y de que efectivamente todos deberíamos aportar un poquito más, salía en la prensa estos días pasados datos de esos gastos, y decían que en el año 2008 contaron unos gastos de 700.000 euros, en el año 2009 necesitaron 1.200.000 euros, y que este año se supone ya que va alrededor de un 20% más. Bueno, pues eso es realmente lo que nosotros necesitamos aportar, ¿no? La sociedad gallega tiene que ser consciente de que efectivamente Cáritas está haciendo una labor increíble, con gente que además hasta ahora es lo que llamaban pues los pobres vergonzantes, gente que hasta ahora vivía bien, tenía un nivel de vida bueno, pero que se ha quedado sin trabajo y que les cuesta pedir ayuda, pero que a todos llega Cáritas. Pero Cáritas necesita dinero, necesita unas cantidades muy grandes, y somos todos nosotros los que tenemos que aportar parte de nuestro dinero, ¿no? Pues eso, tenemos que colaborar más en tiempos de crisis. Bueno, nos quedan como 6 minutos, pero no quería terminar la tertulia sin comentar una noticia que a mí me parece importante. Sobre todo me apetece analizar otros flecos que no se analizan normalmente. El hecho ocurrió hace 8 o 9 meses, pero fue noticia hace unos días, y un gran titular, y era que nacía el primer niño en Galicia de una familia sin la tara genética de la ceguera, y aparentemente, pues bueno, todos nos alegramos por el niño, que duda cabe, todos nos alegramos de que las ciencias avancen, que es una barbaridad que decía la clásica zarzuela, pero tenemos que preguntarnos también si siempre los medios empleados justifican los fines. A mí me gustaría que habláramos aquí, reflexionáramos sobre qué hay que hacer para que ese niño u otro nazca sin esa tara genética. Y me gustaría dejar la cuestión, la pelota en la mesa para que la coja el que quiera. Bien, aquí nos encontramos con el dilema ético de la preselección de embriones. Lógicamente, el titular de que el niño nazca sin ceguera es un titular buenísimo, beneficioso para la sociedad, que todos nos alegramos muchísimo de este logro y de ese niño, o de cualquier otro que nazca sin otra enfermedad. Pero tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que profundizar en cómo se consigue ese niño. Y el dilema ético, el dilema moral está efectivamente en cómo se llega a concretar ese embrión sin esa enfermedad, que para eso necesitamos otra serie de embriones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se tratan? ¿Qué ha pasado con todo ese tratamiento? Esa es la cuestión moral o la cuestión ética que hay detrás del titular. Es decir, estamos fecundando seres humanos, que son un embrión, es un ser humano, lo que pasa es que está en la primerísima etapa.
Es decir, que para tener un niño sin esa tara genética, fertilizamos unos cuantos y elegimos el que nos conviene, el que nos gusta, en ese caso el que no va a ser ciego, pero podría ser, elegimos el de los ojos azules, elegimos el rubio. ¿Qué ocurre con los otros? ¿A dónde puede llegar esto? Esos se congelan para luego utilizarlos, sabe Dios cómo, o para destruirlos. No olviden que estamos hablando de seres humanos como nosotros. Todos hemos pasado por ese estadio. Una última intervención por aquí. El que quiera, ¿eh? El que quiera. Don Roberto, Yo creo que parece que no tuve éxito por aquí, por la izquierda. Usted tendrá siempre más éxito por la derecha que por la izquierda. Es evidente, ¿no? Y en España, Sobre todo hablando de bastante. genotipado de embriones. Sí. Bueno, efectivamente el planteamiento así, de titular, yo comparto con María que efectivamente ella lo ha expresado muy bien, suena muy bien y es muy bonito y es muy halagador pensar en que la ciencia ha avanzado hasta esos términos, ¿no? El tema está en lo otro, lo que usted decía, y lo que queda ahí solapado, en el sentido de que todo ese material genético que se maneja humano, no es decir una célula allí suelta de la escama del codo o del brazo derecho, no, se trata de embriones. Seres humanos. Seres humanos que llegarán a términos si se les permite llegar. Dales tiempo y no hace falta más cosas. Por lo tanto, ahí es donde está la clave de la cuestión. Y es la manipulación, cómo se haga eso, en todo caso, donde van a estar los problemas, a medio plazo o a corto plazo ya. Porque claro, la reparación de colocarle el ladrillo, perdónaseme la expresión, a la fachada para que quede muy bien y ya no queda allí un butrón y quede muy bien, perfecto. Ahora, claro, estamos hablando de personas y por lo tanto, en fin, yo incluso, a pesar de que creo entender que habrá comités biomédicos, bioéticos, que habrá, en fin, personas que tienen una conciencia recta y que saben que se está manipulando a personas. Don Roberto, los que tienen una conciencia recta no hacen este tipo de... Este tipo de... La pregunta que subyace en el fondo es, ¿el fin tendríamos justifica que los tener, medios? Ahí está, yo lo decía en la entradilla. No siempre los claro, fines justifican, no siempre los medios justifican los fines. Desde la posición de aquella pareja de padre y madre que ve la posibilidad de que eso no nazca mal, que ese niño nazca sin ceguera. Sí, es muy bonito, impacta mucho. Quiero decir también que no, desde luego este programa, ni esta presentadora, ni tampoco los contertulios que tengo a mi derecha y a mi izquierda, pretendemos ni mucho menos juzgar a la familia, no juzgamos, pero sí tenemos que dar esta otra información de la que ustedes desafortunadamente pues no disponen normalmente en los medios de comunicación, porque no te cuentan esto tan crudamente, porque no es políticamente, socialmente correcto decirlo, que ahí hay unos seres humanos a los que no se les va a dejar vivir, ¿no? Yo me sumo evidentemente a lo que han dicho María y Roberto y no lo sé, llamadme a lo mejor ingenua o llamadme, pero lo que yo eso sí que espero es que podamos ser testigos, así como hemos llegado a este punto en la investigación, en la ciencia y en los logros que se hayan podido conseguir. Yo espero que nosotros todos podamos ser testigos de poder llegar a esos avances sin tener que pasar por eso otro a lo que nos estamos refiriendo. Yo soy... Pero de momento tengo mucha fe en la ciencia. Vale. Tengo mucha fe en la ciencia y me gustaría de verdad. Pero de momento es lo que hay. De momento es lo que hay. De momento lo que se hace es eso. De momento es lo que hay, pero yo... Estimulación ovárica, la fertilización y el desecho. Don Remigio, una última cosa. Yo no sé por qué será que cada vez que oigo hablar de este tema... ¿Se acuerda de Hitler? Me acuerdo, sí, de los tiempos de Hitler, de ¿cómo la conozco? pureza de la raza. Exactamente. Es que es lo mismo, Lo que pasa que, bueno, como que se nos ha olvidado ya, ¿no? Todo eso. Bien, pues hasta aquí yo como, desde luego, editorial del programa, pues quería dejar esto claro, que defendemos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y que desde luego no admitimos ningún tipo de investigación con embriones, ante todo la dignidad del ser humano.
Muchas gracias, don Roberto, gracias, doña María, por estar aquí. Esperamos verla en una nueva oportunidad. Don Remigio, muchísimas gracias. Doña Amelia, pues espero que haya estado a gusto. Por supuesto que sí. Y esperamos Muchísimas gracias. verla nuevamente a bordo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben que estamos los miércoles en esta nueva temporada, no los jueves como antes. Hasta el próximo miércoles, que pasen una feliz semana.